tienen que dejar que yo haga mi primer intento. Nada más el barro, sino todo este ámbito de organización de la vivencia de nuestros pueblos para fortalecernos también como persona y para ir compartiendo como comunidad. Y ahorita pues como estar acá no es como voy al curso a aprender, sino voy a la comunidad, que es una comunidad donde me comparten otros y cómo puedo aplicar en mi forma de hacer o mi tradición de ir fortaleciendo y seguir compartiendo. Sí, es la brujita. Tiene que estar en el centro. Estar así. Arriba no se preocupen en dejarlo liso, ahí le vamos a poner la tapirida. La mezcla que salga hacia arriba, ahí se la dejan. Ah, se la dejamos para sí. Nomás le quitan el de las orillas. Es lo que me haría sentir más contenta, pues llevarme los saberes de todos los artesanos que estamos acá, la técnica de ellos, que es lo más importante para mí, para poder producir más, y también en trabajar nuevas piezas, nuevos diseños y tener más confianza a todos los que estamos acá y de ser abiertos con todos nosotros. Y no tengamos que esconder nuestra técnica, pues ser abiertos con todo y compartir lo poquito que sabemos para poder seguir avanzando y tener un éxito durante en estos 8 meses. Que esto siga, ¿no? Y que lleguemos hasta donde queramos llegar, pero que con éxito, pues eso es lo que quiero. Y sí, también hice un colibrí con su jarrita de miel. Cada uno de nosotros, cada pueblo, tenemos nuestro modo de trabajar, nuestras técnicas y todo. Y también lo que quiero más es seguir conviviendo y aprendiendo al mismo tiempo de todos ustedes. Nuestro objetivo es seguir adelante en el barro, tanto aprendiendo como compartiendo ideas, tanto en nosotros como en nuestros niños. Y yo hice un venadito. Pobre venadito que habita en la serranía. Una de las tradiciones que tienen nuestros pueblos o los que estamos acá, pues que todos coincidimos en hacer el barro.
y la forma tradicional de preparar nuestro material. Entra la innovación en la forma de cómo vamos haciendo las piezas, pero la tradición que tenemos desde nuestras raíces culturales pues sería hacer el barro. Pero no todos. ¿Qué conexión tengo yo con mi pieza? ¿O cómo conectas la palabra a tus emociones y tú la transmites a tu pieza? Ella vio cómo yo lo hago, pues, y ella me dijo cómo hacer en torno. Sí, y sí me salió, pero no como digamos así, como ella lo hace, pues, salió chiquito. Al segundo intento ya me salió. Sí, ahorita ya está quemado mis pies. Ok, de este pudo haber surgido ya uno Para contener. a veces para contener, ¿no? De ahí a lo mejor se le ocurrió al hombre de las cavernas ponerle unos pies. Ahí tienes otra de estrés. La rayita. La rayita, no la hizo. También Sí, es muy bonito de practicarlo y seguir haciéndolo. Porque A ver, ¿cuál es la tercera? La manaca. Particularmente sus cuadernitos, ¿quién se imagina que después lo puede tomar como tesoro? ¿Quién puede tener Los hijos. los hijos, por ejemplo? Los hijos, los nietos o la persona que lo Quiere encontrar. Pero de entrada está nuestra familia, Sí, ¿no? sí, las sí. generaciones que vienen dentro de nuestra familia. Si acaso también alguien de nuestra comunidad que a lo mejor se interese, a lo mejor a nadie de nuestra familia se interesó, pero hay una chica, un chico que viene a nuestro taller cada vez y viene con curiosidad, nosotros podemos decirle, mira, tu interés, acá tienes mi cuadernito. Para entender el número, ¿qué pasa si vemos esto así? Este número que nos dice. Uno de ¿Cuánto? alto, Uno de alto por 4 de ancho, ¿no? Exactamente. Eso es proporción. Es la relación entre las partes. Yo sentí que la había hecho muy bonita. Y ya están dos, puse menos estas dos. En darle la forma. Pero creo que estoy viendo que se quedó por esto. Sí. Para ver cómo se veía. enseñanza de la tradición y artesanal, como alfareras, como artesanas,
siempre está relacionada a las cuartas y a los dedos, ¿no? Bueno, a mí se me hace más fácil agarrar esto. Estoy acá. Es una cuarta y 8, 7 dedos. Sí. Igual ya siente. Si ustedes han observado, siempre que me decían una pieza, yo siempre medía con cuartas y los dedos la base. A hacer un registro en tu cerebro de cómo puedes jugar con las formas, porque las formas ya existen, o los cambios que tú puedes hacer en tu pieza, ¿no? Porque hablamos de... Y aquí lo importante es cómo ustedes transmiten la importancia del diseño en el diálogo artesano. Ajá, si no está abierto. ¿Y qué, cómo se oye si está abierto? Ahorita sonamos. Tenemos momentos muy felices o muy desagradables, ¿no? Y nos, bueno, en lo personal como artesano siento que debemos estar abiertas al cambio, porque nunca dejas de aprender día a día, ¿sí? Puedes aplicar un poco de lo que tú sabes y si absorbes conocimiento puedes aprender un poco más y hacer mejor las cosas. Cuando estábamos trabajando en las sesiones, tal vez había una sensación de, oh, esto está difícil o no sé. Y eso, ahora al ver esto cambia esa sensación, o es la misma, o cómo cambia. A nosotros nos nace, o por instinto, por naturaleza, por obediencia, por lo que queramos, agarrar el barro y te pones a hacer. Y más como decías tú, pues hacemos lo que más o menos se vendía, ¿no? O sea, mis comales o mis ollas y ahora a vender. Pero esto es una cuestión de proyección a otro nivel. Y seguramente también igual como llegamos nosotros, así todos despistados, no saben ni qué onda, ¿no? Vamos a aprender. También quizás los que inician este movimiento pues pensaron y pues vamos a ver si funciona. 74 es exterior, entonces lo que hay que tomar ahora que vayas a pasar es lo de no lo sabemos todo y creo que nunca lo vamos a ver todo, pero lo poquito que sabemos lo venimos a compartir con ustedes, ¿no? Y entonces esta obra no es tan solo mía, ustedes lo saben muy bien, la obra es del colectivo, de la comunidad de aprendizaje que son ustedes, ¿no? Cada uno hizo algo, pegó ladrillos, hizo mezclas, sirnió, cortó algo. Pues no tan solo quiero que se quede el horno, ¿no? Sino que quiero que se quede el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje. Aunque sea poco o mucho, se lo lleven a su taller, a su comunidad y puedan aprovecharlo y enseñarlo pues, a su familia, ¿no? Tienen familia y pues enséñenle. Díganle que hay muchas cosas que se pueden hacer, que no es nada más lo que tenemos, sino que hay otras cosas. Entonces, he siempre hecho las cosas más bonitas que a mí me gustan es hacerlas precisamente en colectivo, ¿no? En comunidad, porque pues de hacerlas yo vengo, lo hago, pero pues nomás les entrego la obra y no me interesa si lo usan o no lo usan, ¿no? Pero creo que cuando se hace más con esas ganas de meter las manos, creo que se aprovecha y se aprende más. Entonces, gracias a cada una de ustedes y cada uno de ustedes, ¿no?
Me transformé. Yo era una persona total diferente a la que soy ahora. Y todo eso, o sea, al compartir con ustedes, yo di un cambio total, directo, pues. Y sí, eso me ayudó a ser valiente, a decir, o sea, sí puedo, sí lo voy a lograr. Nuestro interés no es por generar mucho ingreso, sino el interés acá es del compartir, del aprender y sobre todo pues de fortalecer nuestras actividades como artesanos, como alfareros, por estas luces que nos han dado en este camino, porque ya hemos aprendido a caminar y quizás pues ya tenemos como las herramientas, más no como cuando empezamos, que cómo poder caminar, si necesito como estar apoyado de alguien. Pero ahorita como que ya aprendimos a caminar como en este caso del compartir y de hacer estos espacios. El colibrí no es como lo pintan. Me siento emocionado por todo lo que hemos logrado. Los artesanos somos como el colibrí que va de flor en flor y los artesanos van recogiendo saber. El león no es como lo pintan. No es lo mismo decir que hacer. Parece muy fácil, pero ya que lo estamos haciendo, se siente difícil. Matando al perro se acabó la rabia. Cuando no entendemos algo y nos explican, es como si matáramos el problema, la rabia. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Con amor y paciencia todo se logra. Cuando veo a mi mamá trabajar, me inspira a hacer lo que ella hace. Buscando la fama encontré el saber. Buscando la fama encontré mucho conocimiento. Cuando yo quise ser famoso, resaltar entre todos, después me di cuenta que me faltaba aprender mucho y todavía me falta. Nunca se deja de aprender.